Julián Biovelli, Martín Cano Rodríguez y Alberto Biovelli en el tatami. Voz TV. Bueno, estamos de regreso nuevamente ya con nuestro invitado Martín. Bueno, con ustedes acá tenemos al licenciado Pablo Javier Miranda, kinesiólogo, deportólogo, ¿sí? Un amigo también de nosotros, y bueno, vamos a charlar un poquito sobre lo que realmente tiene que ver con lesiones, con cuestiones que tienen que ver con la kinesiología. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué Bienvenido. tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, un gusto. Gracias por la invitación. Un placer, Un Pablo, placer. tenerte. Bueno, charlar un poco, ¿no? De estas cuestiones de lesiones. Recién veíamos momentos de películas donde en el cine ocurren muchas lesiones, ¿no? Porque a veces hay que hacer las tomas un montón de veces y a veces hay un poco más de contacto, etcétera. ¿Cuáles son las más recurrentes a veces que uno tiene, por ejemplo, dentro del mundo marcial? No sé si te habrá pasado, Martín, la hiperextensión, ¿no? Que es muy común por no pegarle a nada a veces o porque se corre el oponente, etcétera. Entonces existe tanto del brazo como de una pierna. ¿Cómo se tratan estas cosas? Por ejemplo, no sé si has tenido más que nada experiencia por ahí en ese caso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, he tenido bastante experiencia. Mira, un poco lo que responde, digamos, a esta cuestión es el entrenamiento, ¿no? Cuanto mayor especificidad tenga el entrenamiento de acuerdo a la actividad, en este caso los deportes de combate, las artes marciales, menor va a ser el margen de probabilidad de lesión. Eso se puede medir a través de factores de riesgo, pero bueno, no obstante, habiendo tenido la persona la preparación suficiente, siempre hay también algunos factores que son impredecibles. Las lesiones se dividen en las artes marciales básicamente en dos. Aquellas que son producidas por contactos directos con las acciones técnicas del combate propiamente dichas sobre el cuerpo del contrario, y son lesiones directas. Generalmente, bueno, se buscan zonas susceptibles que a nivel corporal se conoce cuáles son. Dependiendo de la actividad, si es una actividad de doble, por ejemplo, el factor de riesgo disminuye, pero bueno, obviamente lo que yo he visto con el afán de de expresarse, digamos, en forma real en una acción, en un golpe, una patada, un golpe con los brazos, en una caída, puede haber algún tipo de golpe directo. Y los otros son mecanismos indirectos. Es decir, yo, por ejemplo, hago una patada, yo hago una aceleración, un despegue de la pierna que va a efectuar el gesto técnico, y la pierna de apoyo puede sufrir a una cuestión de inestabilidad que haga que esté comprometida en el apoyo, y justamente esos mecanismos son indirectos, ¿no? Muchas veces hay entorsis de tobillo u otro tipo de... Vos mencionaste las hiperextensiones también. Uh-huh. La muñeca y el codo tienen bastante estructura ligamentaria y tendinosa, entonces a veces cuando un golpe no es propinado, no es efectuado o no llega a destino, la fuerza o la energía cinética implicada resulta ser muy alta para el destino final, que es el aire u otra parte del cuerpo. También los reumatismos directos suceden en zonas donde hay especialmente rigidez anatómica, pueden ser las rodillas, pueden ser la cabeza, puede ser el hombro en la parte posterior, o sea, dependiendo del lugar hacia dónde van y el destino que tienen es como podemos analizarlos. Y esto tiene que ver mucho, Pablo, con a veces mal entrenar, con no tener una estructura acorde a la actividad. ¿Cómo sería? Sí, bueno, hay todo un paradigma de entrenamiento en las artes marciales, cambió mucho. Ustedes tienen mucha experiencia en esto, así que no les cuento ninguna novedad. Por ejemplo, todo lo que es core stability, el entrenamiento de la zona media, las estabilizaciones. Nosotros lo que sabemos de las artes marciales es que, bueno, para generar un impulso de velocidad, las palancas, el miembro superior, el miembro inferior, necesitamos irradiar estabilidad desde la zona media, ¿no? Entonces, si Uh-huh. un deportista, un practicante de esta actividad no tiene una zona media estable, fuerte, para poder justamente munirse de un punto fijo y poder efectuar básicamente por dos razones. Primero, para generar una eficacia motriz en el gesto, ¿no? Es decir, si yo logro transferir las fuerzas desde el piso hacia el golpe final,
ahí voy a necesitar una zona media estable, fuerte y eficaz. Y por otro lado, la otra vertiente sería, como objetivo, justamente, disminuir la probabilidad de lesión al efectuar la sucesión de gestos, porque ahí también hay toda una cuestión escalonada de las acciones. Entonces, esa secuenciación también genera un nivel de descoordinación o de pérdida de estabilidad. Cualquier circunstancia que rompa el patrón un poco del gesto puede llegar a constituir un factor de riesgo. Esto reafirma entonces lo que las artes marciales se habla mucho de que el centro es el núcleo del poder, ¿sí? Cuando hablamos del Tantien, que hablamos de una zona media, ¿sí? No estamos hablando solamente de una cuestión energética, sino también de una cuestión que tiene que ver con esto, Sí, con la kinesio. biomecánica. Sí, Biomecánica. es interesante. Yo he visto bastantes estudios biomecánicos de artes marciales, son muy interesantes de interpretar. Y bueno, justamente hay una irradiación de tensión y una aceleración. Bueno, eso se mide por principios de la física, de las palancas y cosas que ustedes saben y que ya sabemos del secundario. Pero bueno, aplicadas en un estudio biomecánico se ven justamente la fuerza expresada en kilogramos fuerza que se irradia y se lleva hacia el exterior del cuerpo, nace de una acción sustentable desde el eje que es la estabilización en su máxima expresión, ¿no? Hablemos un poquito de la elongación, ¿no? Que muchos a veces se preocupan, dicen, bueno, necesito estirar más. Recién veíamos la capacidad, la habilidad de Jean-Claude Van Damme en sus películas, ¿no? De abrirse de piernas. Cuando hablamos de esto, sabemos que el músculo nos marca un límite, que sería como ese reflejo de contracción, ¿no? Como una especie de sensor. ¿Cuál es la mejor forma de uno poder ir ganando, a tu entender, una elongación o cómo mejor la puedo entrenar? Sí, bueno, es interesante, es una cualidad muy, muy rica de repasar. La flexibilidad tiene un porcentual de carga genética, como todas las acciones motrices del cuerpo humano. Y bueno, ahí tenemos un aporte significativo en el sentido de que quizá las mujeres, por su componente de colágeno, elastina, a nivel biológico, tienen un plus, y los hombres tenemos un poquito más de limitaciones en ese sentido. Ahora después hay una cosa que se llama fases sensibles, que es una zona de máxima susceptibilidad al aprendizaje. Lo coordinativo, lo que tiene que ver con la flexibilidad, si es estimulada desde edades tempranas y luego mantenida a través de la etapa infanto-juvenil, ¿no? Llevado esto a la vida adulta, va a haber notoriamente una mejora significativa. Y ahí hay implicadas diferentes tipos de estructuras. Es interesante. A veces el músculo tiene una flexibilidad buena, pero no lo tiene la articulación próxima a esa cadena muscular. Es interesante analizar. Incluso a veces los ligamentos o las aponeurosis o las fascias que recubren los músculos generan un tope de hándicap en la flexibilidad y en el alcance de un gesto deportivo y demás. Lógicamente, el mayor porcentual, 70-80%, va a estar dado por la entrenabilidad del deportista. Totalmente. De manera que aparte de generar un gesto explosivo, fluido y técnicamente correcto, también, al igual que lo que dije anteriormente, va a generar esa distensibilidad, mayor dificultad para que aparezca una lesión, ¿no? Otra de las lesiones también muy comunes, tal vez en el mundo boxeo, puede ser el tema del tendón de Aquiles, ¿no? La ruptura del tendón. Sí, las lesiones tendinosas son comunes. ¿Y sabes qué? Me ha tocado atender bastante en boxeadores el tendón supraespinoso, que se ubica en la región del hombro, en la cara posterior. Bueno, las lesiones del boxeo son lesiones que se llaman micropolitraumáticas, es decir, que son lesiones gestuales por repetitividad en el gesto. Y lo que tiene una característica, que aparecen en forma silente, muy silenciosa, casi disimulado, y luego cuando se instala la tendinopatía, como así se llaman el grupo de estas patologías, ya como que está instalado en un nivel importante, empieza a doler, el boxeador tiene dificultades en los gestos de los golpes, y en el Aquiles también, es cierto lo que decís, hay una incidencia importante, más que nada porque viste que el boxeador hace unos desplazamientos cortitos, apoya la parte anterior del pie, eso le genera mayor capacidad de cambio desde lo biomecánico, desde lo gestual, y naturalmente que eso le va a dar
una sustentación buena para poder efectuar una pelea. Pero por otra parte, todo el tríceps ural, el gemelo, el sóleo, que es un músculo no muy conocido, pero que se lesiona, y el tendón de Aquiles, como bien decís, sufren estrés mecánico por repetición. Entonces esto también requiere una preparación especial. Y bueno, después, desde la táctica también creo que hay momentos donde hay que utilizar recursos en forma dosificada, ¿no? Yo no soy un especialista, pero bueno, como soy kinesiólogo, soy amante del movimiento y veo mucho este deporte que es maravilloso. Y después, bueno, sí, Perdón, sí una preparación especial. algo común a veces en los deportistas que dejan de hacer, empiezan los dolores, ¿no? Y en muchos casos, personas que han tenido incluso operaciones dicen, no, necesito volver a hacer porque eso me calma el dolor. ¿A qué se debe Claro. en muchos factores eso? Bueno, decís algo muy importante, ¿no? La terapéutica del movimiento es la solución, digamos, en un sentido. El cuerpo se adapta y se desadapta biológicamente. Tenemos esa posibilidad. Si dejamos de entrenar, todas las capacidades condicionales del movimiento empiezan a claudicar, a bajar su nivel de presencia en nuestro cuerpo. Y obviamente, si hay alguna circunstancia, como una lesión, una operación, bueno, hay personas que por ahí dejan de hacer actividad un tiempo, va a requerir una estrategia artesanal en la vuelta al manejo de las cargas, de las situaciones de los gestos del deporte. Entonces es importante ser artesanales en ese sentido, aplicar los principios del entrenamiento en forma gradual, progresivo, y bueno, después vamos a encontrar como un estado estable, donde a partir de ahí sí podemos construir mayor complejidad en los gestos, en las cargas. Los periodos competitivos saben bien que está investigado eso, ¿no? También no abusar de los periodos competitivos. El boxeo y algunas artes marciales tienen un calendario más o menos bueno, digamos, en ese sentido. Ujú. Hay otros deportes como el tenis, el fútbol, que no. Entonces esa exposición permanente a la competencia también es un factor Ahora, de complicación. ahí en el tenis tenemos lo de la hiperextensión, ¿no? De lo que produce el codo del Claro, tenista, ¿no? absolutamente. Aparte, bueno, hay un lado dominante. Aparte el codo, saben que desde el punto de vista del movimiento está adaptado a los movimientos de flexo-extensión. Es decir, y pronosupinación, este movimiento de mover la mano. Ahora, en el tenis, esos movimientos se hacen a 200 kilómetros por hora en el Claro. saque, ¿está bien? ¿Me siguen? Y se hacen en diferentes niveles de angulación. Si ustedes analizan el brazo de un tenista, se van a encontrar con que realmente los músculos epitrocleares y epicondilios, que así se llaman, Ujú. no están acostumbrados a las aceleraciones. O sea, genéticamente no están acostumbrados. Entonces, sí, naturalmente con el entrenamiento eso se mejora, pero hay un momento que el codo dice, bueno, hasta acá te doy este crédito, ¿no? En cuanto al el futbolista, por ejemplo, que tiene mucha formación muscular y de resistencia también en sus piernas, pero siempre sufre mayormente en los meniscos. ¿Cuál es la causa que produce eso? Y sí, bueno, el fútbol es un deporte donde los apoyos de las rodillas se producen en bases medianamente inestables, con condiciones inestables, mejor dicho. El pasto, si bien es un elemento que amortigua la carga articular, hay giros, hay cambios de dirección, aceleraciones, desaceleraciones. La naturaleza gestual de cada deporte nos va a explicar por qué hay factores de riesgo o de preponderancia a tener una lesión y no otras. Por ejemplo, en la natación, lesiones en la rodilla no hay. Ustedes ven que en la patada de pecho, ¿por Claro. qué? Porque las piernas, las palancas que brindan aceleración están contenidos en un espacio antigravitatorio, ¿no? Donde están protegidas las articulaciones. Y en el fútbol, en el rugby, fútbol, rugby y hockey tienen emparentadas sus tipos de lesión. Por eso, porque hay apoyos, hay cadena cerrada, el jugador apoya su cuerpo sobre la articulación del tobillo, la rodilla y la cadera, y naturalmente van a ser esas estructuras las que sufran más fácilmente. ¿Cuánta importancia tiene, Pablo, en el entrenamiento, la flexibilidad, la relajación y el descanso? Bueno, hay un paradigma muy bueno que tiene que ver con el entrenamiento invisible, ¿no? Que todos los entrenadores lo saben,
que tiene que ver con la alimentación y con la mente. Hace unos años atrás, cuando empezamos en esto, no era tan valorado esta cuestión, y hoy por hoy podemos encontrar estructuras de entrenamiento y competencia donde son muy tenidas en cuenta. Los deportistas de alto rendimiento cuentan con un equipo de profesionales que lo asisten, con los cuales consultan. Incluso lo contaba el otro día, no sé en qué espacio, pero que hay deportes como el rugby, como el fútbol, como otro tipo de deportes, donde se incorpora el yoga, la meditación, todo el trabajo de visualización, trabajo de gimnasia consciente. Y la verdad que le aporta al deportista una capacidad regenerativa importante. Claro. Porque el concepto que manejamos en deportología hoy es que es tan importante el entrenamiento como el aspecto regenerativo, la recuperación activa, para que el nivel cualitativo del entrenamiento posterior a un esfuerzo sea lo más alto posible. Ese es el principio básico. Por eso Y también para muchas eso, veces los deportistas de alto rendimiento se dedican en ciertas partes de sus entrenamientos o fuera de temporada a realizar otros deportes, ¿no? claro, es un cambio de actividad. Bueno, eso tiene que ver con el patrón motor. Ujú. Te lo explico rápido. Normalmente nosotros hacemos un bagaje de movimientos y gestos y posturas que son más o menos los mismos. En un deportista esto sucede. Entonces el cuerpo se enferma o se lesiona por no soportar ese patrón motor durante demasiado tiempo. Entonces una estrategia de romper ese patrón para armarse o resignificarse motrizmente es hacer una actividad que nada que ver, esto que decís. Por ejemplo, el corredor hace ciclismo, el ciclista hace entrenamiento funcional, o sea, los dos pueden hacer yoga, pueden hacer pilates, ¿se entiende? O sea que un poco salir, natación obviamente, bueno, ahora con esto de la cuarentena un poco, tenemos un poco más restringido, pero conceptualmente es eso lo importante que podemos, más que nada educar al deportista, eso, mostrarle. En el chat me comenta Max, dice, yo me corté los tendones supra e infraespinoso y los otros dos me quedaron afectados y después de la operación me dijeron que necesitaba un mínimo de 6 a 8 meses de kinesiología y en 4 sesiones de kinesio, una por semana, recuperé el 100% del brazo, por eso el médico me dijo, no sé qué hiciste, pero si en 2 meses a tu manera recuperas la masa muscular, yo te doy el alta para volver a bailar breakdance. En aquel momento, dice, en 6 semanas me dio el alta y de ahí superé mi nivel de fuerza y elongación de hombro y en general también, ¿no? La terapia es fundamental, ¿no? Cuando hay Es lesión. fundamental el tipo de terapia. También hay muchos factores. Sabés que a nivel psicoemocional, para un deportista, especialmente lesionarse, es un golpe duro, un golpe bajo, ¿no? Justamente. Entonces lo que va ahí es un poco el espíritu, ¿no? Ese fuego interno que tiene el deportista o la persona en general para poder recuperarse. Hay gente que en ese punto de vista son fuertes, son su lado bueno, y bueno, y después, bueno, conseguir un profesional con el cual tener empatía, ¿no? Claro. Que entienda qué es lo que necesita, que convencer al paciente, ¿no? El paciente deportista que es tan ansioso, ¿no? Que sabemos que tiene particularidades. Bueno, los deportólogos, aparte de saber las técnicas y la ciencia, tenemos que saber tratar a un paciente. Y eso Darse es muy tiempo, difícil. paciencia, ¿no? Claro. Y darse tiempo para poder conocerlo, entrar en sintonía con él y tratar a una persona que le urge quizá la necesidad de volver, administrar esa ansiedad, ese aspecto psicoemocional. También están los psicólogos, pero da la casualidad que nosotros estamos mucho con las personas lesionadas. ¿Dónde te encuentran, Pablo? Contale a la gente un poquito para aquel que quiera sus consultas, acercarse también a vos con tu experiencia. Sí, hay un sitio que se llama kinedeportes.com.ar. Ahí yo lo estoy dejando en el chat, Pablo. Ahí tienen todas las plataformas de contacto. Bueno, estamos trabajando con una versión online. Habla un poquito, Pablo, de eso que realmente es fantástico. Yo tengo muchos alumnos que se están tratando con Pablo de manera online, ¿sí? Y realmente es asombroso, gracias a la técnica que ha desarrollado Pablo y a esta conexión que hablaba él con los pacientes. Comentó un poquito lo que es la autoquinesia. Sí, autoquinesia es una metodología de trabajo, bueno, un poco impulsada por esta situación de contexto, ¿no? De poder, igual que los entrenadores entrenan por videollamada, por Zoom o por otras plataformas, los kinesiólogos deportivos estamos haciendo consultas por este medio, donde el paciente al principio nos cuenta en la primera sesión
qué dolencias tiene, qué tratamiento médico tuvo, si lo tuvo. Hacemos una evaluación online, pidiéndole los movimientos funcionales propios para cada caso, obviamente. Y después empezamos a hacer todo lo que es la terapéutica de movimiento. Hacemos también la parte terapéutica farmacológica, con medicación local, tópica. En el caso de las cervicalgias trabajamos con toallas, con elementos que son del paciente que tiene en su casa, con sus cosas. Y hacemos técnicas que son afables, cercanas a la persona. Y hemos encontrado, sinceramente, un resultado muy bueno. Incluso yo tampoco esperaba que fuese así, pero la verdad que muy bien, ¿no? Ahora, en la medida de lo posible, nosotros ya estamos autorizados para trabajar. Incluso la combinación de las dos modalidades también sorprendentemente dan resultado, que es hacer la virtual y la presencial cada tanto, cada 15 días. Estamos probando y la verdad que nos da mucha satisfacción a los profesionales que nos dedicamos a esto, que el paciente realmente encuentre la solución de a poco a su problemática, a su preocupación. Y asistirlo en esto es maravilloso, ¿no? Mirá, acá pregunta Bruno, dice, mi kinesiólogo me dijo que para la recuperación hay tiempos biológicos, entonces él quiere saber si hay formas de acelerarlos. Muy bien. Bueno, hay tiempos biológicos y hay tiempos lógicos, yo le agregaría, porque es importante, porque la biología tiene su condimento, ¿no? De que no tiene mucho margen para acá o para allá. O sea, que un tendón en un proceso recuperativo va a empezar a consolidar o a estructurar su nueva configuración luego de que disminuye el proceso inflamatorio, el dolor va cediendo, le permite al deportista trabajar en algunos rangos de movimiento un poco más allá de lo que a principio le permitía. Y bueno, ahí tenemos poquito. Sí avanzó la ciencia en algunas intervenciones. Después, en la fase presencial, la terapia manual es importante. El uso de las manos es ancestral, fundamental, sí. Y la verdad que un kinesiólogo tenga un entrenamiento, la terapia manual es fundamental. Y después lo lógico, que es todas estas consideraciones, los aspectos psicoemocionales del deportista, la voluntad, la entereza que tiene que tener. También hay personas que por un tema genético, biológico, tienen mayor susceptibilidad a la recuperación. Yo he atendido deportistas que han tenido 3, 4 lesiones en un año y es inexplicable cómo han podido recuperarse en tiempo y forma. Eso también cuesta. Y después, bueno, fundamentalmente que seamos nosotros asertivos en la intervención. Es muy importante nuestra formación específica en deporte, porque un kinesiólogo que no está formado en deporte difícilmente entienda, como tampoco los que somos deportólogos nos metemos en otras áreas como la respiratoria, como la estética. Y después, bueno, un poco de que el cuerpo nos dé una mano, ¿no? Para ser un poco global. Buenísimo, Pablo, te agradecemos muchísimo el haber compartido, haberte prestado este domingo para charlar con nosotros y acercar mucha información, muy buena. Bueno, cuando quieran, estoy a disposición, les mando un saludo grande. Bueno, gracias Pablo, de vuelta como dijo Alberto, y seguramente vamos a estar conectados próximamente para otra charla interesante, que hay mucha gente que se ha conectado justo en este momento, así que realmente gustó la charla. Te mando un abrazo enorme de mi parte. Abrazo. Bueno, cerramos ya nuestro programa. Gracias Julián, gracias Martín. Gracias. Gracias a todos. No me dejaron hablar hoy, en el día de hoy. Estuvieron a full. ¡Ay, no te dejamos hablar! ¡Ay! Jackie Chan, Feliz Día del Amigo, feliz Día del Amigo. Estuve acá tapado en el fondo, pero bueno, haciendo la parte técnica por lo menos, no me quedé acá atrás. Pero bueno, gracias a todos. Gracias, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Chao, gente, chao. Chao, Juli. Chao, Albert. Chao. Julián Biomelli, Martín Cano Rodríguez y Alberto Biomelli en el tatami. Voz TV.